Qué maravilla, ¿verdad? Y además todos los beneficios que se le pueden sacar. Pero vamos a hablar de algo que le sucede a mucha gente y con mayor frecuencia de lo que imaginamos, y son todas aquellas reacciones alérgicas, un brote, un ahogo, un bajonazo de presión, y así puedo hablar de varios síntomas, pero vamos a profundizar en este tema y hoy nos acompaña el experto a quien le doy la bienvenida, al doctor Giovanni Antonio Sedó. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Buenos días. Quizá, doctor, empecemos el recorrido por las reacciones alérgicas cuando hablamos de medicamentos. ¿Hasta qué punto los medicamentos pueden hacer o tener este efecto en nosotros? Bueno, los medicamentos pueden llevar a causar la muerte en algunos pacientes. Con medicamentos pasan muchas cosas. Puede uno tener reacciones adversas que pueden ser previsibles, por ejemplo, como gastritis. Y muchos medicamentos ya vienen en las... cuando usted lee el prospecto, viene qué efectos secundarios puede dar. Pero hay algunos medicamentos que pueden dar efectos que no están en esa lista. ¿Cuáles podrían ser los medicamentos, digamos, que más se reconocen que pueden causar estas alergias, doctor? Generalmente son antibióticos y antiinflamatorios. Hay algunos anticonvulsivantes que también pueden causar reacciones alérgicas. Ahora, por ejemplo, si en mi familia somos alérgicos, por ejemplo, a la penicilina, ¿será que mi hijo también va a ser alérgico? La alergia en sí no es heredable en medicamentos. Sí hay una predisposición, pero existen reacciones adversas a los medicamentos que sí pueden ser heredables, y eso tiene que ver con defectos genéticos que tienen los pacientes que sí son trasladados, digamos, de generación en generación. Ahora, si habláramos de todo este abanico de alergias, ¿verdad? ¿Cuáles reacciones podrían ser las más peligrosas? Porque cuando hablamos de una persona que a lo mejor se puede ahogar en cualquier momento, perder la respiración, ¿cuáles son? Sí. Bueno, es muy importante la relación causa-efecto. Si usted toma un medicamento y los síntomas empiezan muy rápidamente, hablemos de 5 o 10 minutos después, es más peligroso y se asocia a mayor mortalidad que si la reacción ocurre tardíamente. Las reacciones alérgicas se pueden dividir en dos grandes grupos: las reacciones agudas, que ocurren hasta en la primera hora, y las reacciones tardías, que pueden durar 2, 3 días, hasta una semana después. Para aparecer. Para aparecer. Wow, okay. Entonces, por ejemplo, yo me tomo un medicamento para el dolor y a las 2 semanas empiezo con lesiones en la piel que son como un salpullido, ¿verdad? Y también podría tomarme ese medicamento para el dolor y empezar con ronchas por todo el cuerpo y hinchazón de párpados o de boca. ¿Y qué es lo que produce eso? Es decir, ¿cuándo verdaderamente son agudas? Porque hay personas, como usted dice, que de repente comen algo o toman algo e inmediatamente es ese hinchazón que parece que los ojos se les van a salir, ¿verdad? Sí. O el problema respiratorio. ¿En qué situaciones? Vuelvo a repetir. Sí, ese es depende del mecanismo por el cual se activó nuestro sistema inmunológico. Si se activa la respuesta inmediata, la reacción es violenta. Y ahí lo puede activar cosas adicionales que no son medicamentos. Sí, lo puede también activar, por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? Es muy poco probable que esto ocurra por aditivos, digamos. Poco probable también que una reacción tan violenta se dé relacionada a frutas o a verduras, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente son como proteínas. Aquí en Costa Rica lo que puede dar más, por ejemplo, en alimentos sería como el camarón. El camarón. El camarón, el maní, es también muy frecuente que haya reacciones adversas. ¿Las fresas? Las fresas, muy poco probable. Otras nueces también, por ejemplo, yo he visto por marañón, por castañas. Ahora, doctor, también oímos hablar de que hay gente alérgica desde muy jovencita, o hay gente alérgica que nunca fue alérgica al camarón y que de repente a los 50 se come un camarón y presenta este cuadro. Sí. ¿Cómo prever esto? ¿Cómo saberlo? Sí, realmente no tenemos como una escala para medir quién va a poder ser alérgico, pero sí se dice que todos estamos expuestos, a todos nos puede dar. Obviamente, si mi papá, mi mamá, mis hermanos son alérgicos, yo tengo mayor predisposición a hacerlo. Pero lo que a ellos les dio alergia puede ser que a mí no me dé. Yo puedo desarrollar una nueva. Eso va a depender también del tiempo de exposición que uno tenga. Por ejemplo, mis pacientes me dicen: doctor, yo siempre he comido camarones y de un momento a otro me dio. Sí, no hay como un factor que uno pueda decir, ok, usted le dio esta alergia al camarón porque hizo esto. Ok, entonces, hablemosle a toda la gente que está en casa.
si no somos alérgicos o al camarón o a las semillas o al chocolate, no lo sé, ¿verdad? Pero entonces, si en algún momento esto se presenta, ¿cuáles serían los síntomas como para reconocerlos, doctor? Generalmente, casi toda reacción alérgica inicia en la piel. Entonces, brotando, ¿verdad? Cuando es por alimentos, muy generalmente empieza en boca, empieza con una picazón en boca, una picazón en la garganta. Luego, si la alergia avanza, puede empezar a sentir falta de aire. Luego viene la reacción en la piel y ya cuando son muy graves empiezan a tener síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y después puede llevar a una deficiencia en la respiración, falta mucho el aire y por último pueden perder la conciencia. Ahora, en todo lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Hasta ir a lo más peligroso que es la parte respiratoria e incluso perder la conciencia, ¿cuánto tiempo desde el consumo hasta que me pase esto? ¿O de qué depende? Entre más violenta sea la reacción, más temprano se va a dar. Ajá. Generalmente ocurre en los primeros 15 a 10 minutos. O sea, es inmediato. Es inmediata. Si la reacción, la que nos interesa a los alergólogos evitar, por ejemplo, una picadura de una avispa, de una abeja, es muy violenta. Y a veces mucha gente se queda en la casa esperando a ver, se toma una pastilla para la alergia pensando en que tal vez se le va a quitar. Eso no es recomendado. El principal factor de riesgo para sufrir una muerte por alergia, por anafilaxia que llamamos, es haber tenido una previa. Y hay gente que se sigue... la primera no me muero. Puede ser que no, pero la segunda y nuestro sistema inmunológico se va perfeccionando hacia lo malo. Empieza con una picazón de garganta, la segunda vez que lo consume va aumentando y la persona muchas veces, a veces intenta hasta tomar una pastilla, por ejemplo, para comer maní. Se toman una pastilla para la alergia y comen maní, ¿verdad? Y eso es muy peligroso y eso puede llevar Eso no cauteriza, digamos, ese consumo ese día. En muchas ocasiones no lo cauteriza. Ahora, doctor, si usted habla de 15 minutos aproximadamente que pueda ser una reacción verdaderamente aguda y que nos pueda llevar a ese extremo, ¿qué hago? Porque si no me puedo tomar, digamos, no sé, uno agarraría un clorotrimetrol, no sé, una Alegra, y podría decir un montón de medicamentos que uno puede tener en casa. ¿Qué hago? Porque en 15 minutos, digo, a veces puede ser que no llegue al hospital. Exacto. Yo creo que lo más importante es acudir con un alergólogo si usted ya tuvo el primer síntoma. ¿Verdad? Por ejemplo, comí algo, me picó la boca, se me hincharon los párpados. No deje pasar eso. Tiene que ir. ¿Por qué? Porque si hay un riesgo de morir por este alimento, lo único que lo va a poder salvar es la adrenalina y es inyectada en el muslo. Hay dispositivos bueno, aquí en Costa Rica todavía no tenemos, pero hay dispositivos precargados de adrenalina que se inyectan en el muslo y le da tiempo al paciente 15, 30 minutos para llegar a un hospital. Pero esa adrenalina, ¿quién la inyecta? El mismo paciente aprende. Bueno, si ya nosotros sabemos. Sí, se le explica al paciente cómo tiene que inyectarse. La primera ocasión que ocurre algo severo, sí es bastante tenebroso el asunto, porque el paciente muchas veces se queda más tiempo del debido y acude a emergencias un poco tarde y la pasa bastante mal tal vez esa primera vez. Es poco probable que en la primera reacción alérgica usted vaya a sufrir un shock anafiláctico. Que nos vayamos al extremo, porque es va poco probable, ella va progresando poco a poco. Ahora, entonces ya cuando la gente está diagnosticada, eventualmente debería de andar, ¿no? Sí, todo paciente que ya se diagnosticó de alergia severa debe tener su dispositivo autoinyectable, o por lo menos lo que se hace en Costa Rica es dar una ampolla de adrenalina y ellos tienen que aprender a cargarla y a colocarse. Como cuando nos inyectamos para la diabetes, como la insulina en el muslo. Más profundo. Más profundo. Sí. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las alergias de este tipo? ¿Hay posibilidad de cura? Es decir, si yo empecé siendo alérgica al camarón, ¿me lo puedo curar? Evitamos quitar alergias, digamos, o desensibilizar, que llamamos los alergólogos, a los alimentos. Sin embargo, hay protocolos para realizarlo, sobre todo para maní y para leche. Entonces, los alergólogos podríamos intentar quitar esa alergia, por lo menos hacer que el cuerpo aprenda a tolerar esos alimentos, que es realmente lo que hacemos los alergólogos. Para muchos alimentos, lo mejor es evitarlos. Si sabemos que ya nos da reacción ese alimento,
pues tratar de evitarlo de la dieta, donde vamos a avisar a los lugares donde vamos, que también estamos tratando a través de la Asociación de Alergólogos de Costa Rica, de que los menús de los restaurantes indiquen cada uno de los alergenos que se tienen. Claro. Y sobre todo la responsabilidad del que va a consumir también, claro, ¿verdad? Que muchas veces lo subestima. Claro. Ahora, doctor, en el caso, por ejemplo, en el caso de las abejas, hay gente que inclusive se brota muchísimo con la picadura de hormigas o de las arañas. ¿Esto cómo funciona? ¿Son los insectos que definitivamente nos vamos a brotar todos o somos algunos nada más? Bueno, ahí hay que diferenciar. Hay pacientes que tienen una piel muy sensible, ¿verdad? Entonces esos hacen reacción con cualquier insecto. Ronchas gigantes. Sí, son reacciones locales grandes que llamamos. Y esos no nos dan tanto miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando a los venenos o la piel se va a ir, como decir, acostumbrando. El problema es cuando se vuelve como selectivo. Por ejemplo, la hormiga, que la que nos da la principal causa. Exacto. Sí. La hormiga de fuego puede dar reacciones que pueden llevar a más, ¿verdad? En eso sí hay que tener cuidado. Y cuando ya ha sufrido una reacción sistémica, que el cuerpo se afecta, en ese tipo aplicamos las vacunas. Tratamos de inyectarle el veneno en una manera controlada para que el paciente no vuelva a tener una reacción severa. Si nos brotamos en una picadurilla digamos, de hormiga o de araña, nosotros o nuestros hijos, ¿podríamos darle un antialérgico? Sí, la mayoría, ¿sí funcionaría? Exacto, la mayoría de reacciones locales como las que estábamos hablando, se pueden tratar con una crema emoliente, a veces con un poquito de esteroide tópico y un antihistamínico. Aquellos niños, porque generalmente en la niñez las picaduras van haciendo ese tipo de reacción como a diario, hay una enfermedad que se llama el prurigo por insectos, que se vuelven un montón de lesioncitas pequeñas. Lo que hacemos los alergólogos es dar un poquito de antihistamínico todos los días y ponerles brazaletes de repelente y que anden con repelente, para que el cuerpo mismo del niño vaya adaptándose. Perfecto. Bueno, nos queda muy claro el panorama y eso de que yo nunca fui, pero ahora sí, eso sí pasa, ¿verdad? Eso sí pasa, y claro, eso nos tiene que quedar muy claro en cuestión de alergias. Y claro, ojalá que no nos pase y podamos seguir comiendo de todo. Doctor, un placer tenerlo aquí en casa. Mucho gusto. Muchísimas gracias por todo. Ay, antes de irnos, solo una consulta me quedó, doctor. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de las alergias a las comidas, a veces lo que estamos es intoxicados. ¿Cómo diferencio yo una reacción de alergia a una intoxicación, sobre todo a camarones o pescado, todo este tipo de alimentos? A veces es indistinguible, dependiendo de, por ejemplo, qué tanta toxina tenía el alimento, pero generalmente hay cosas que no da la alergia, por ejemplo, fiebre, ¿verdad? Y por ejemplo, como estábamos hablando, la reacción alérgica es violenta. Es poco probable que si usted tiene vómitos por alimentos, lo siga teniendo 12, 14 horas después. En cambio, la intoxicación sí. Bueno, al revés, la intoxicación sí. Puede seguir y puede tener diarreas de hasta 2 días, fiebre, escalofríos. Eso es como más... Esa es la diferencia inmediata. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Que pase un feliz día. Ítalo.